Un empresario millonario fue despreciado en un restaurante por su apariencia modesta, pero lo que sucedió al día siguiente dejó a todos sin palabras. Gabriel Santos, un hombre de 48 años con una trayectoria empresarial impresionante, había alcanzado un nivel de éxito que pocos lograban en la vida. Su fortuna era vastamente conocida en círculos privados, pero él, a diferencia de otros en su posición, evitaba los excesos y la ostentación. Para Gabriel, el verdadero valor no residía en lo que uno llevaba puesto, sino en cómo se comportaba. Aquella noche, decidió visitar la Belle Étoile, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, un lugar donde solo los más ricos y poderosos conseguían mesa. Sin embargo, Gabriel no era el tipo de hombre que se dejaba llevar por las expectativas sociales. Vestido con unos jeans gastados y una camiseta blanca lisa, se dirigió al restaurante como cualquier otro cliente, sin la menor preocupación por el código de vestimenta o las miradas de otros. Sus zapatos, cómodos y claramente alejados del estilo formal que muchos esperaban en ese tipo de entorno, completaban su atuendo despreocupado. Al llegar a la entrada, Gabriel observó la fachada elegante del local, con sus grandes ventanales iluminados que dejaban entrever el ambiente de lujo y sofisticación en su interior. El restaurante estaba lleno de figuras que representaban la cúspide del poder y la influencia. A través de las ventanas, pudo ver a hombres y mujeres con trajes impecables, joyas que destellaban bajo las luces tenues y gestos refinados que revelaban una vida de privilegios. Al abrir la puerta, un camarero lo saludó con una sonrisa neutral, pero Gabriel se mantuvo impasible. Para él, la Belle Étoile no era más que otro lugar donde disfrutar de una buena comida. No esperaba una recepción grandiosa ni una atención especial. Simplemente quería una cena tranquila después de un largo día de trabajo. Pero algo en la mirada del personal comenzaba a delatar que su apariencia no coincidía con el perfil esperado para un cliente en ese lugar. «Buenas noches, ¿tiene una reserva?», preguntó uno de los camareros con tono cordial, pero con una ceja levemente alzada al examinar la ropa de Gabriel. «Sí, a nombre de Gabriel Santos», respondió él con tranquilidad, como si nada pudiera perturbar su ánimo. El camarero asintió, pero mientras consultaba la lista de reservas, su mirada volvió a recorrer de manera rápida el atuendo del empresario, como si algo no encajara en el ambiente sofisticado del restaurante. El camarero había consultado la lista de reservas y, al ver el nombre de Gabriel, le indicó que aguardara un momento. A lo lejos, Paulo, el maitre del restaurante, observaba la entrada con atención. Alto, con una postura erguida y un traje impecablemente planchado, Paulo se había acostumbrado a lidiar con lo más alto de la sociedad. Desde su lugar, vio a Gabriel y, al instante, notó que algo no encajaba. Con una ligera inclinación de cabeza, Paulo se acercó a la entrada, evaluando a Gabriel sin disimular su desdén. A su lado, Renata, una joven camarera ambiciosa, lo siguió de cerca. Sus ojos brillaban con la misma crítica silenciosa hacia el hombre que, a primera vista, no parecía merecer el prestigio de la Belle Étoile. «Buenas noches», dijo Paulo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Puedo ayudarlo en algo?». Gabriel lo miró directamente a los ojos, tranquilo y sin inmutarse. «Tengo una reserva». «A nombre de Gabriel Santos», repitió, esperando que el maitre lo guiara a su mesa. Paulo arqueó una ceja y lanzó una rápida mirada a Renata, que, sin perder tiempo, murmuró algo al oído de su superior. Ambos compartieron una sonrisa apenas perceptible. «Señor Santos», comenzó Paulo con voz suave, pero cargada de condescendencia, «lamento informarle que no podemos permitir su entrada esta noche. Tenemos un código de vestimenta muy estricto aquí en la Belle Étoile, punto». Gabriel, desconcertado por el rechazo, preguntó con calma, «¿Un código de vestimenta? Estoy aquí para cenar, no para un desfile de moda. Puedo pagar lo que sea necesario, eso no será un problema». Renata, que había permanecido en silencio hasta ese momento, aprovechó la ocasión para intervenir, decidida a dejar una buena impresión en Paulo. «Señor», dijo con una sonrisa que apenas disimulaba su desprecio, «hay otros lugares en la ciudad que pueden acomodar su estilo. Tal vez un café en la esquina sería más adecuado para lo que busca». El tono de Renata era gélido, y Gabriel notó cómo su mirada lo desestimaba por completo. Intentó mantener la calma, pero la humillación empezaba a hundirse en él. «Estoy seguro de que pueden hacer una excepción». «Veo varias mesas vacías desde aquí», replicó Gabriel, intentando apelar a la razón. Pero Paulo no cedía. «Lamento insistir, señor Santos», dijo, esta vez con un tono más firme, «pero nuestras reglas son claras. No es personal.
Si desea regresar en otra ocasión con la vestimenta adecuada, estaremos encantados de recibirlo. La sensación de desprecio y rechazo era evidente en cada palabra que Paulo y Renata pronunciaban. Gabriel sintió como un nudo comenzaba a formarse en su estómago. No se trataba del dinero, ni siquiera del restaurante. Era el hecho de ser juzgado, de que su valor como persona estuviera siendo reducido a lo que llevaba puesto. Les aseguro que no soy una persona que cause problemas, intentó una última vez, controlando su voz. Solo quiero una cena tranquila. Renata soltó una risa sarcástica. Quizás en otro lugar, señor. Gabriel miró a Paulo, esperando que la situación pudiera arreglarse de alguna manera. Pero Paulo dio un paso atrás, señalando la puerta. Le pido que se retire, señor Santos. No queremos tener que llamar a seguridad. La palabra seguridad fue la gota que colmó el vaso. Gabriel, que siempre había mantenido una actitud tranquila y reservada, sintió el golpe de la humillación como una puñalada. Manteniendo la dignidad que le quedaba, giró lentamente hacia la puerta sin decir una palabra más. Mientras se alejaba, pudo escuchar a Renata y Paulo riéndose entre sí, como si el incidente no fuera más que una anécdota divertida para ellos. Pero para Gabriel, las heridas de aquel momento se estaban abriendo, dejando un vacío que él sabía que no podría ignorar. Mientras Gabriel se alejaba de la Belle Étoile, la humillación aún ardía en su pecho. Las luces del restaurante y las risas lejanas de Paulo y Renata se desvanecían lentamente, pero las palabras frías y el desprecio que había sentido seguían resonando en su mente. Cada paso que daba en las aceras iluminadas de la ciudad lo llenaba de una sensación de injusticia que no podía sacudirse fácilmente. Sabía que no se trataba solo de su apariencia o del código de vestimenta, sino de algo mucho más profundo. Lo habían juzgado sin conocerlo, lo habían desechado sin una segunda oportunidad. Y lo peor de todo, no era la primera vez que eso sucedía con personas que parecían no encajar en los estándares superficiales de ciertos lugares. Caminó sin rumbo por un rato, observando las luces de la ciudad. El frío aire de la noche le daba algo de claridad mental, pero la incomodidad persistía. De repente, Gabriel sacó su teléfono, decidido a compartir lo sucedido con alguien que podría entender completamente. Marcó un número que conocía desde hacía años. Leonardo, dijo Gabriel tan pronto como su amigo atendió la llamada, necesito hablar contigo. Acabo de salir de tu restaurante y algo muy desagradable ocurrió. Leonardo Méndez, un hombre de risa fácil y una personalidad afable, era el dueño de la Belle Étoile. A pesar de la elegancia de su restaurante, siempre había mantenido una actitud humilde, y Gabriel sabía que Leonardo estaría tan sorprendido como molesto al escuchar lo sucedido. ¿Qué pasó, Gabriel?, preguntó Leonardo, con evidente preocupación en su voz. Gabriel relató los eventos de la noche con calma, aunque cada palabra cargaba el peso de la humillación que había sentido. Desde el momento en que llegó al restaurante hasta la forma en que Paulo y Renata lo habían tratado, sin saber que el hombre al que rechazaban era no solo un cliente, sino un amigo del propio dueño. Cuando terminó de contar la historia, Leonardo guardó silencio por un instante, incrédulo. Gabriel, no puedo creerlo, dijo finalmente, con un tono de indignación creciente. Te aseguro que nunca les he enseñado a mi equipo a comportarse de esa manera. Esto no puede quedarse así. Gabriel, aunque dolido, no era un hombre que actuara por impulsos. Podría haber pedido la destitución inmediata de Paulo y Renata, pero no buscaba una venganza fácil ni vacía. Lo que había vivido aquella noche era solo un ejemplo de una realidad mucho más amplia, una en la que muchas personas eran juzgadas solo por su apariencia o estatus. No quiero que se trate de despedir a nadie, Leo, dijo Gabriel con un tono reflexivo. Quiero que entiendan lo que hicieron. No solo conmigo, sino lo que probablemente han hecho con otras personas que, a diferencia de mí, no tienen cómo defenderse o a quién acudir. Leonardo, que conocía bien la naturaleza compasiva de Gabriel, asintió al otro lado de la línea. Entonces, ¿qué propones?, preguntó, genuinamente interesado. Tenemos una oportunidad aquí, Leonardo. Una oportunidad de enseñarles algo valioso. No se trata solo de castigar, sino de cambiar la mentalidad. Quiero que experimenten lo que es estar del otro lado. Que aprendan lo que significa el respeto, independientemente de la apariencia. Leonardo reflexionó por un momento y luego sonrió levemente, a pesar de la situación. Sabes, Gabriel, me agrada cómo piensas. Siempre has sido así, buscando soluciones donde otros solo verían problemas. Me parece bien, hagamos que esto sea una lección. ¿Tienes algo en mente? Gabriel respiró hondo.
Tengo algunas ideas. Vamos a asegurarnos de que entiendan lo que es el verdadero servicio y lo que significa tratar a todos con dignidad. Los dos amigos conversaron durante un rato más, afinando los detalles de su plan. No se trataba de hacer que Paulo y Renata pagaran por su error de una manera tradicional. Gabriel quería que vivieran en carne propia la experiencia de estar al servicio de aquellos que a menudo son juzgados y despreciados. Quería que entendieran, profundamente, lo que se siente ser invisible para una sociedad que se basa en apariencias. De acuerdo, Gabriel. Estoy contigo en esto, dijo Leonardo finalmente. Lo que propones no solo ayudará a cambiar la actitud de mis empleados, sino que podría ser una lección para muchos más. Vamos a hacerlo. Con el plan en marcha, Gabriel colgó el teléfono, sintiendo una leve satisfacción. Aunque el dolor de la humillación seguía presente, ahora tenía la certeza de que esa experiencia no sería en vano. No estaba buscando venganza, sino un cambio real. 2 días después, el sol apenas comenzaba a ocultarse cuando Gabriel y Leonardo se encontraron frente a las puertas de la Belle Étoile. El restaurante, imponente y elegante como siempre, brillaba bajo las luces nocturnas. Sin embargo, esta vez no se trataba de una cena de lujo ni de conversaciones entre amigos. Había llegado el momento de enfrentar a aquellos que lo habían juzgado sin conocerlo, de confrontar la superficialidad y, sobre todo, de darles una oportunidad para aprender una lección que no olvidarían. Leonardo, a su lado, estaba serio. Su habitual sonrisa había desaparecido, sustituida por una determinación que reflejaba su compromiso con lo que estaban a punto de hacer. Vamos allá, dijo con firmeza, abriendo la puerta del restaurante e indicando a Gabriel que entrara. Al cruzar el umbral, Gabriel sintió un leve cambio en el ambiente. El bullicio típico del lugar parecía haberse disipado. Los clientes habituales aún estaban allí, pero el personal, notablemente nervioso, los observaba con curiosidad. No era habitual que el dueño convocara una reunión urgente, y menos aún que estuviera acompañado por un hombre vestido de manera tan sencilla. Leonardo se dirigió directamente hacia el maitre, Paulo, que, al verlos acercarse, frunció el ceño. A su lado, Renata se mantenía erguida, pero había una ligera tensión en sus movimientos. Ambos intercambiaron una mirada rápida, como si intentaran comprender qué estaba sucediendo. Paulo, comenzó Leonardo con un tono formal, reúne a todo el personal en el salón principal. Tenemos algo importante que discutir. Paulo, desconcertado, obedeció sin cuestionar. No estaba acostumbrado a que su jefe hablara con esa seriedad, y mucho menos a convocar a todos de manera tan repentina. En pocos minutos, el salón principal del restaurante se llenó con el equipo completo, camareros, cocineros, personal de limpieza. Todos intercambiaban murmullos entre sí, sin saber lo que estaba por venir. Leonardo se situó en el centro de la sala, junto a Gabriel, y pidió silencio. Gracias a todos por estar aquí tan rápidamente, dijo, mirando a cada uno de sus empleados. Hoy quiero presentarles a alguien muy importante. Hizo una pausa, sus ojos fijos en Paulo y Renata, que empezaban a mostrar signos de incomodidad. Este es Gabriel Santos, continuó Leonardo, señalando a su amigo. Un empresario de éxito, y más importante aún, un amigo de toda la vida. Paulo y Renata palidecieron instantáneamente. Recordaron a Gabriel de inmediato, el hombre que habían despreciado y humillado 2 noches atrás. La realidad golpeó con la fuerza de un rayo. Aquel hombre que habían echado por su apariencia era, en realidad, una de las figuras más influyentes que jamás pisaría el restaurante. Gabriel dio un paso adelante, manteniendo la calma que siempre lo caracterizaba, pero esta vez con una gravedad en su voz. Hace 2 noches, comenzó, dirigiéndose a todo el personal, vine aquí solo para cenar. No estaba buscando nada fuera de lo común. No pedí un trato especial, ni quería ser reconocido por quien soy. Solo deseaba una comida tranquila. El salón se sumió en un silencio absoluto, todos atentos a cada palabra de Gabriel. Pero, en lugar de eso, fui juzgado por mi ropa, por mi apariencia. Se me rechazó, se me humilló públicamente. Su mirada recorrió a cada uno de los empleados, deteniéndose en Paulo y Renata, que ahora no podían ocultar su vergüenza. ¿Cuántas veces habrá sucedido esto con otras personas que no tuvieron la posibilidad de defenderse? ¿Cuántas veces más piensan juzgar a alguien sin saber quién es realmente? Renata, con el rostro rojo y las manos temblorosas, bajó la mirada, sintiendo el peso de cada palabra de Gabriel. Paulo, normalmente tan seguro de sí mismo, apenas podía mantenerse erguido. La magnitud de su error era evidente para ambos.
Sabían que su comportamiento no solo había sido cruel, sino que había dejado una mancha en la reputación del restaurante y, peor aún, en sus propias conciencias. Este lugar, continuó Gabriel, debería ser un símbolo de excelencia, no solo por la comida o el ambiente, sino por cómo tratamos a las personas. Porque no importa si visten trajes caros o jeans gastados. Lo que importa es cómo los hacemos sentir cuando cruzan esa puerta. Leonardo tomó la palabra nuevamente, consciente del impacto de las palabras de su amigo. Lo que pasó aquí es inaceptable, dijo con firmeza. Y no puedo, ni voy a permitir, que esto continúe sucediendo. Todos ustedes han fallado en entender el verdadero significado del servicio. El aire en la sala era denso, y la tensión palpable. Gabriel, después de una breve pausa, agregó, no estoy aquí buscando venganza. Estoy aquí para asegurarme de que aprendan algo de esto. Para que entiendan que el respeto no se otorga a quienes lo merecen por su riqueza o apariencia, sino a todos, sin excepción. El salón de la Belle Étoile seguía en completo silencio. La revelación de la verdadera identidad de Gabriel había dejado a todos los presentes conmocionados. Paulo y Renata, especialmente, sentían el peso de sus acciones caer sobre ellos como una losa. Los rostros de ambos estaban tensos, sus miradas fijas en el suelo, incapaces de sostener la mirada de su jefe o de Gabriel. Sabían que no había vuelta atrás, que el error que habían cometido era demasiado grave para ser ignorado. Gabriel intercambió una breve mirada con Leonardo antes de hablar de nuevo. Su voz, aunque tranquila, estaba cargada de un sentido de justicia que resonaba en cada rincón del restaurante. Paulo, Renata, comenzó, sus nombres flotando en el aire como una sentencia inevitable. Ambos levantaron la cabeza con temor, preparados para lo peor. Lo que hicieron no puede quedar sin consecuencias, continuó Gabriel, cruzando los brazos mientras recorría la sala con la mirada. Este restaurante, como dijo Leonardo, debería ser un ejemplo de excelencia, y eso no significa solo servir la mejor comida o tener el ambiente más lujoso. Significa tratar a cada persona que cruza esa puerta con respeto y dignidad, sin importar su apariencia. Renata tragó saliva visiblemente. Paulo, por su parte, intentaba mantener una postura firme, pero la tensión era evidente en su rostro. Sabían que las palabras de Gabriel no eran simplemente una reprimenda. Algo más estaba por venir. Por lo tanto, dijo Gabriel, avanzando un paso, he decidido que ambos serán apartados de sus funciones aquí por el próximo mes. Las palabras cayeron como un martillo sobre ellos. Paulo abrió los ojos, incrédulo, mientras Renata parecía a punto de romper en llanto. Apartados, murmuró Paulo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Eso no es todo, continuó Gabriel, ignorando la interrupción. Durante ese tiempo, ambos trabajarán como voluntarios en un centro comunitario, sirviendo a aquellos que han sido menos afortunados, personas que quizás no tienen la posibilidad de ser juzgadas por su apariencia, porque sus necesidades básicas ya han sido ignoradas por la sociedad. Leonardo, que había permanecido en silencio hasta entonces, asintió en señal de aprobación. Esta no era una decisión tomada a la ligera, ni una simple represalia. Era una oportunidad para que Paulo y Renata confrontaran de manera directa los prejuicios que habían guiado sus acciones y, más importante aún, para que comprendieran el verdadero significado de servir a los demás. Renata, ahora incapaz de contenerse, dio un paso adelante, con los ojos brillando de lágrimas. Señor, por favor, dijo, su voz temblorosa, lo lamento tanto. No quise, no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Gabriela miró con una expresión seria, pero no dura. Renata, este no es un castigo para destruirte. Esta es una oportunidad para que aprendas. El respeto no se trata solo de decir, lo siento, después de que te das cuenta de tu error. Se trata de demostrar, con acciones, que has cambiado. Paulo, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz baja y llena de remordimiento. Nunca debimos haberlo tratado así. Lo entiendo ahora. Haremos lo que sea necesario para enmendar esto. Eso espero, respondió Gabriel, sin apartar la vista de los dos. Van a aprender mucho en ese centro comunitario. Van a conocer personas que han sido juzgadas, no por cómo visten, sino por su condición de vida. Personas que, a pesar de las dificultades, merecen tanto respeto como cualquiera en este salón. Y cuando regresen, espero ver un cambio genuino en ambos. Leonardo, queriendo suavizar un poco el ambiente, añadió, quiero que comprendan que esta es una oportunidad. No solo para ustedes, sino para todos nosotros.
Aprender a ser mejores empieza por confrontar nuestros errores. El aire en la sala seguía tenso, pero había una sensación de cierre inminente, un entendimiento de que esta lección no sería olvidada pronto. Paulo y Renata se retiraron con la promesa de hacer el trabajo que les habían asignado, mientras el resto del personal observaba en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir. Mientras Paulo y Renata se preparaban para cumplir con su nueva tarea en el centro comunitario, el restaurante La Belle Étoile seguía adelante, pero con una atmósfera diferente. La sacudida que provocó la intervención de Gabriel dejó una marca profunda en el equipo. Todos sabían que no solo era un recordatorio sobre el trato a los clientes, sino una oportunidad para mejorar la cultura interna del restaurante. Dentro de este cambio, el joven camarero André, quien había permanecido en silencio durante la humillación de Gabriel, fue sorprendido con una inesperada responsabilidad. Leonardo, reconociendo que André había sido uno de los pocos empleados que mostró incomodidad ante el trato a Gabriel, decidió darle un papel crucial. Durante la reunión posterior a la partida de Paulo y Renata, Leonardo se acercó a André, frente a todo el personal, anunció que él sería el encargado de liderar un nuevo programa de capacitación para todo el equipo, centrado en la inclusión y la igualdad en el trato al cliente. André, a sus 25 años, era respetado por muchos de sus compañeros por su ética de trabajo y su discreción, pero también era uno de los más jóvenes y carecía de la experiencia de muchos de los otros empleados. La promoción fue recibida con sorpresa por algunos, y con cierta resistencia por otros, especialmente por aquellos que llevaban más tiempo en el restaurante y se sentían desplazados por la decisión. Una vez terminada la reunión, Andrés se acercó a Leonardo, aún con la sorpresa en su rostro. «Señor Méndez, agradezco la confianza, pero, ¿está seguro de que soy la persona adecuada para esto?», preguntó, con una mezcla de nervios y humildad. Leonardo sonrió, palmeando el hombro de André con confianza. «André, te he observado desde que empezaste aquí. Siempre has tratado a los clientes con respeto, y más importante aún, sé que no estás de acuerdo con la forma en que se manejaron las cosas esa noche. Esta es tu oportunidad de mostrar a todos lo que realmente significa brindar un servicio con igualdad. Confío en ti para liderar este cambio». Aunque motivado por las palabras de Leonardo, André no podía ignorar las miradas escépticas de algunos de sus colegas más veteranos. Marcelo un camarero con más de 15 años en la Belle Étoile, no ocultaba su descontento. Durante los días siguientes, mientras André comenzaba a diseñar el nuevo programa de capacitación, Marcelo lo confrontó en varias ocasiones, siempre con un tono pasivo-agresivo. «¿Así que ahora tú eres el que nos va a enseñar cómo hacer nuestro trabajo?», «No», comentó Marcelo en una tarde, cruzando los brazos frente a André. «He estado aquí más tiempo del que tú has vivido. No necesito que un niño me diga cómo tratar a los clientes». André respiró hondo, sabiendo que la resistencia de Marcelo era solo el comienzo. No iba a ser fácil cambiar la mentalidad de quienes ya estaban acostumbrados a una forma de trabajar, especialmente aquellos que se sentían seguros en su posición. Pero André también sabía que no podía permitirse dudar. El éxito de este programa no solo era crucial para el restaurante, sino también para demostrar que su promoción no había sido un error. «Marcelo», respondió André con calma, «esto no se trata de decirle a nadie cómo hacer su trabajo. Todos somos buenos en lo que hacemos aquí. Pero si queremos que este lugar sea un ejemplo de respeto, debemos adaptarnos y mejorar. No es solo por mí, es por todos». Marcelo bufó, pero no dijo nada más. Sin embargo, la tensión en el aire era evidente. Otros empleados más jóvenes, como Sofía una nueva camarera que admiraba a André, observaban desde las sombras, conscientes de que el ambiente estaba cargado de resistencia y escepticismo. Los días siguientes, André comenzó a organizar las primeras sesiones de capacitación, diseñando materiales que incluían ejemplos de cómo tratar a todo tipo de clientes con el mismo nivel de respeto, independientemente de su apariencia o comportamiento. Sabía que el cambio no vendría de un día para otro, pero estaba comprometido a intentarlo. Poco a poco, algunos miembros del equipo, como Sofía y Raúl un barman con menos años en el restaurante, comenzaron a sumarse a su visión. Sin embargo, Marcelo y otros empleados veteranos aún mantenían su distancia, resistiéndose al cambio. Una tarde, después de una sesión especialmente tensa en la que algunos empleados cuestionaron abiertamente la necesidad del nuevo programa, Leonardo se acercó a André. «Sé que no está siendo fácil», dijo el dueño del restaurante, «pero los cambios nunca lo son. Tienes que seguir adelante. Confía en tu instinto». André asintió, agradecido por el apoyo,
pero sabía que la batalla aún estaba lejos de ganarse. Los empleados más antiguos no iban a ceder fácilmente. Sin embargo, estaba decidido a demostrar que un cambio positivo era posible, no solo para el bien del restaurante, sino también para su propio crecimiento como líder. Las tensiones en el equipo seguían creciendo, y Andrés sabía que necesitaría encontrar una forma de unir a todos bajo un mismo objetivo. Paulo y Renata llegaron al centro comunitario con una mezcla de ansiedad y resignación. La fachada del edificio, aunque modesta, emanaba una calidez inesperada, en marcado contraste con la frialdad y el lujo de la Belle Étoile. Para ellos, acostumbrados a un entorno de clientes adinerados y exigencias superficiales, este lugar parecía pertenecer a un mundo completamente diferente. Sabían que no sería fácil, pero también entendían que esta experiencia era su oportunidad de redimirse. El primer día, fueron recibidos por *Rosa *, la coordinadora del centro, una mujer de mediana edad con una energía contagiosa y una sonrisa que desarmaba cualquier incomodidad. Bienvenidos, dijo, mientras les entregaba sus uniformes, una simple camiseta blanca y unos pantalones cómodos. Aquí tratamos a todos por igual. No importa de dónde vienen o por qué están aquí, todos merecen respeto y una mano amiga. Paulo y Renata asintieron en silencio, sintiendo la carga de aquellas palabras. Pasaron las primeras horas observando el movimiento del centro. Personas de todas las edades y situaciones llegaban buscando refugio, una comida caliente o simplemente alguien que los escuchara. Entre ellos, Paulo notó Clara una anciana de rostro cansado pero gentil, que se sentó en una esquina del comedor, doblando con cuidado la servilleta frente a ella. Rosa se acercó a Paulo y le indicó que se encargara de servirle. Clara viene aquí todos los días, le explicó. Es viuda, vive sola y su pensión no le alcanza para mucho. Este lugar es su única fuente de compañía y apoyo. Paulo, acostumbrado a servir platos costosos en un ambiente lleno de pretensión, se sintió extraño al acercarse a Clara. Con manos temblorosas, le sirvió la sopa caliente y, por primera vez en mucho tiempo, miró a alguien no como un cliente, sino como una persona con una historia, con luchas que jamás había imaginado. Gracias, hijo, dijo Clara con una voz suave y agradecida. Es un placer verte por aquí. No todos se toman el tiempo de hablar con nosotros. Paulo, sorprendido por la humildad y calidez de la anciana, se sentó a su lado. ¿Viene aquí a menudo?, preguntó con torpeza. Clara asintió, sus ojos llenos de una sabiduría que solo los años y el sufrimiento podían otorgar. Desde que mi esposo murió, este es mi refugio. La pensión que recibo apenas me alcanza para pagar el alquiler, y aquí me aseguran una comida diaria. Pero lo más importante es la compañía. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos escuche. Las palabras de Clara golpearon a Paulo profundamente. En su vida en el restaurante, había pasado años juzgando a las personas por lo que vestían o por cómo se comportaban, sin detenerse jamás a pensar en las historias detrás de sus rostros. Aquella sencilla conversación fue el primer paso hacia una transformación interna que él aún no podía comprender del todo, pero que ya estaba empezando a moldear. Mientras tanto, Renata estaba en la cocina, cortando verduras para la comida del día. Al otro lado de la mesa, un hombre de unos 50 años la observaba en silencio. Joao como más tarde descubriría, había sido en el pasado un exitoso ejecutivo de una empresa internacional. Ahora, con una camisa que no podía ocultar su desgaste, era un hombre quebrado por las circunstancias. Renata, que al principio evitaba el contacto visual, no pudo evitar sentirse intrigada por su presencia. Después de varios minutos de silencio, fue Joao quien rompió el hielo. Solía ser como tú, ¿sabes?, dijo mientras cortaba un trozo de zanahoria. Renata levantó la vista, confundida. ¿Como yo? Joao sonrió con tristeza. Trabajaba en un ambiente elegante, siempre rodeado de personas que parecían tener todo bajo control. Hasta que lo perdí todo. Mi trabajo, mi familia. Me vi en la calle, solo, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Renata sintió un nudo en la garganta. Joao le contó cómo su vida había dado un vuelco inesperado cuando su empresa quebró, y cómo, después de años de éxito, se encontró viviendo en albergues, dependiendo de la caridad de los demás para sobrevivir. Ese tipo de caída te cambia, dijo Joao, mirando a Renata directamente a los ojos. Te das cuenta de que, en un instante, cualquiera puede estar donde yo estoy ahora. Renata no supo qué responder. La historia de Joao la tocó en lo más profundo.
¿Cuántas veces había despreciado a personas simplemente por no ajustarse a los estándares del restaurante? ¿Cuántas veces había juzgado sin saber? Mientras Paulo y Renata enfrentaban su transformación en el centro comunitario, la situación dentro de la Belle Étoile estaba lejos de ser tranquila. André el joven camarero que había sido ascendido para liderar el nuevo programa de inclusión, sentía una creciente tensión en el ambiente. Desde que había comenzado el proceso de entrenamiento sobre igualdad en el trato al cliente, algunos de los empleados más veteranos mostraban una resistencia abierta. Marcelo, el camarero con más de 15 años en el restaurante, lideraba de manera silenciosa esa oposición. Creía que las nuevas directrices eran innecesarias, y no dudaba en hacer comentarios sarcásticos durante las sesiones de capacitación que André preparaba. Cada vez que André intentaba hablar sobre la importancia de tratar a todos los clientes con el mismo respeto, sin importar su apariencia o estatus social, Marcelo lanzaba alguna crítica disfrazada de broma. ¿Qué sigue?, murmuraba Marcelo con una sonrisa burlona. Vamos a tratar a los vagabundos como a los CEOs. Esos comentarios incomodaban a André, pero no perdía la calma. Sabía que muchos de los empleados veían a Marcelo como una figura de autoridad debido a su experiencia, y enfrentarse a él abiertamente solo crearía más fricciones. Sofía una de las camareras más jóvenes que apoyaba las nuevas iniciativas, notaba cómo las bromas de Marcelo minaban lentamente el progreso que André intentaba lograr. Una tarde, después de una sesión particularmente tensa, Sofía se acercó a André mientras éste guardaba los materiales de capacitación en una pequeña sala. André, dijo en voz baja, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie la escuchaba, creo que tienes razón en todo lo que estás haciendo, pero Marcelo, estás saboteando tu trabajo. André suspiró, sabiendo que lo que Sofía decía era cierto. Lo sé, respondió, apoyando las manos en la mesa. Pero no puedo simplemente enfrentarlo. Si lo hago, alienaré a todos los que lo respetan. Tiene demasiada influencia en el equipo. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Sofía, preocupada. Andrés se quedó en silencio por un momento, pensando en las palabras de Sofía. Sabía que tenía que actuar, pero enfrentarse directamente a Marcelo no era la solución. Tengo que encontrar una forma de mostrarles a todos que este cambio es para su beneficio también. No puedo imponer las nuevas políticas. Tienen que entender por qué son importantes. Al día siguiente, André decidió abordar la situación de manera diferente. En lugar de realizar otra sesión teórica sobre inclusión, organizó una dinámica de equipo. Les pidió a todos que formaran grupos pequeños y compartieran experiencias de trabajo en las que hubieran sentido que no fueron tratados con respeto, ya fuera por parte de clientes o incluso de sus propios compañeros. Para sorpresa de André, la dinámica reveló más de lo que esperaba. Incluso aquellos que parecían más escépticos al principio comenzaron a abrirse. Raúl el barman, confesó que muchas veces se había sentido subestimado por los clientes debido a su acento extranjero. Lucía otra camarera, habló sobre cómo algunas clientas la trataban de manera condescendiente por su juventud. Poco a poco, las historias personales hicieron que los empleados comenzaran a entender el valor de lo que André intentaba enseñarles. Marcelo, sin embargo, se mantuvo en silencio durante gran parte de la dinámica, cruzado de brazos y con una expresión que dejaba claro que aún no estaba convencido. Pero cuando llegó su turno, André lo miró directamente. Marcelo, ¿hay algo que quieras compartir?, le preguntó, sin mostrar signos de confrontación, pero con genuino interés. Marcelo dudó por un momento, luego soltó un suspiro. Mira, André, dijo con voz baja pero firme, he estado aquí más tiempo que cualquiera de ustedes. He visto clientes de todo tipo y sé cómo manejar cada situación. Pero si te soy sincero, todo esto me parece innecesario. Hemos funcionado bien durante años. André, reconociendo que esta era la oportunidad de acercarse a Marcelo de manera más personal, asintió lentamente. No estoy aquí para cambiar lo que ha funcionado, Marcelo. Pero las cosas han cambiado. No todos los clientes son iguales, y cada uno merece el mismo respeto, sin importar cómo se vean o quiénes sean. Estamos aquí para hacer que todos se sientan bienvenidos, como estoy seguro que tú lo has hecho durante años. Solo quiero que eso sea más claro para todos. El silencio que siguió dejó una tensión palpable en el aire. Marcelo no respondió de inmediato, pero sus ojos reflejaban una reflexión que hasta ahora no había permitido que los demás vieran. Después de varias semanas intensas en el centro comunitario,
Paulo y Renata recibieron finalmente la llamada que tanto habían esperado, pero que también temían. Leonardo los convocó de vuelta a la Belle Étoile. Sabían que esta era su segunda oportunidad, una ocasión única para demostrar que habían aprendido la lección. Sin embargo, el peso de la incertidumbre los acompañaba desde el momento en que colgaron el teléfono. La experiencia en el centro comunitario había sido transformadora, pero también agotadora. Habían pasado días sirviendo comidas a personas cuyas vidas estaban marcadas por la pobreza, el abandono y la lucha diaria. La convivencia con gente como Clara y Joao los había llevado a reflexionar profundamente sobre sus propios prejuicios y la superficialidad con la que habían juzgado a tantos. Ahora, de regreso al restaurante, se preguntaban si ese cambio interno sería suficiente para ganarse una nueva oportunidad. El día de su retorno, Paulo y Renata caminaron juntos hacia el restaurante, en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La fachada brillante y elegante de la Belle Étoile les parecía distinta ahora, menos imponente, aunque seguía siendo un símbolo de su caída. Cuando llegaron a la puerta, se detuvieron un momento. Paulo respiró hondo y miró a Renata, intentando ofrecerle una sonrisa de apoyo, aunque estaba tan nervioso como ella. ¿Estás lista?, preguntó Paulo. Renata asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. No sé si alguna vez uno puede estar completamente listo para algo así, admitió. Pero no podemos volver atrás. Tenemos que enfrentar lo que venga. Entraron al restaurante y fueron recibidos por André, quien ahora ocupaba una posición de liderazgo en el equipo. André los saludó con una expresión neutra, pero no hostil. Leonardo los está esperando, dijo con calma, indicándoles el camino hacia el salón principal. La tensión en el aire era palpable. Al entrar en el salón, se encontraron no solo con Leonardo, sino también con Gabriel, sentado a un lado de la mesa. Su presencia, aunque inesperada, no era una sorpresa total. Después de todo, había sido Gabriel quien había promovido esta oportunidad de redención. Paulo y Renata intercambiaron miradas antes de acercarse. El recuerdo de su comportamiento hacia Gabriel aún les quemaba por dentro. Bienvenidos de vuelta, dijo Leonardo, su voz seria pero no carente de calidez. Han pasado semanas desde que se fueron, y hemos estado atentos a su progreso en el centro comunitario. Ahora queremos escuchar de ustedes mismos lo que han aprendido. Renata fue la primera en hablar, su voz temblorosa pero decidida. Estas semanas han sido duras, comenzó, sin evitar el contacto visual con Gabriel. Pero también necesarias. Conocimos a personas que viven en una realidad completamente diferente de la nuestra, personas que no tienen el lujo de preocuparse por apariencias o etiquetas. Personas que, a pesar de todo lo que han perdido, siguen adelante con dignidad. Me avergüenza haber juzgado a otros de la manera en que lo hice antes. Gabriel asintió, sin decir nada por el momento, permitiéndole continuar. Aprendí que el respeto no se otorga basándose en la apariencia o en lo que creemos que alguien vale, agregó Renata. Cada persona tiene su propia historia, y no tenemos derecho a tratar a nadie con menos valor por cómo se ven o por lo que creemos que representan. Paulo tomó aire, su turno había llegado. Yo también lo he entendido, dijo con sinceridad. Servir a esas personas me hizo darme cuenta de lo pequeño que había sido. Siempre creí que el éxito se reflejaba en lo que llevamos puesto o en donde comemos. Pero me equivoqué. El valor de una persona no se mide por esas cosas. Y lamento profundamente haber tratado a alguien como lo hice con usted, Gabriel. El silencio que siguió fue profundo. Paulo y Renata esperaban con ansiedad el veredicto, sabiendo que sus palabras eran solo el primer paso para demostrar su cambio. Gabriel, que había escuchado cada palabra con atención, intercambió una mirada con Leonardo antes de hablar. Lo que han dicho muestra que han aprendido algo importante, dijo Gabriel con calma. Pero las palabras no son suficientes. Lo que realmente importa es cómo actúan a partir de ahora. Este restaurante, y la gente que entra aquí, merece ser tratada con el respeto que cada ser humano merece. Y yo quiero ver si son capaces de demostrarlo. Leonardo asintió, retomando la conversación. Están de vuelta aquí, pero su trabajo no será el mismo de antes. Tendrán que ganarse la confianza de todo el equipo, y eso solo se logrará con acciones. André liderará este proceso, y ustedes responderán a él. Paulo y Renata sintieron, conscientes de que su regreso al restaurante no significaba un perdón inmediato. Tendrían que trabajar arduamente para recuperar lo que habían perdido, no solo sus trabajos, sino también su dignidad y respeto.
Paulo y Renata habían vuelto al restaurante con la convicción de que debían demostrar, a través de sus acciones, que realmente habían cambiado. Las primeras semanas fueron tensas. Aunque se mantenían discretos, se podía sentir la observación constante de sus compañeros y de los supervisores, incluido André, quien, aunque justo, no les dejaba margen de error. Sabían que cualquier paso en falso podría significar el final definitivo de sus carreras en la Belle Étoile. Una noche, el restaurante estaba especialmente concurrido. Entre los comensales, se destacaba un cliente VIP bien conocido por su carácter exigente y por su actitud altiva, **Sr. Mendoza **, un magnate de negocios que frecuentaba el lugar. Su llegada al restaurante siempre causaba inquietud entre el personal, ya que era famoso por encontrar fallos en los más mínimos detalles, sin dudar en elevar su voz o ridiculizar a los empleados que consideraba incompetentes. Aquella noche no sería diferente. El señor Mendoza había reservado una mesa en el área más exclusiva del salón. Desde el momento en que se sentó, su actitud dejaba claro que no estaba allí para disfrutar de una comida tranquila. Sus ojos observaban cada rincón del restaurante, buscando algo que criticar. «Quiero que todo sea perfecto», dijo Mendoza al maitre, mientras hojeaba el menú con expresión de desagrado. «Nada de errores, ¿me entiende?». Leonardo, consciente de la importancia de aquel cliente, decidió que Paulo fuera quien lo atendiera, viendo en ello una oportunidad para poner a prueba su nueva actitud. Paulo sintió el nudo en el estómago cuando escuchó su nombre, pero aceptó la tarea sin dudar. Sabía que aquel momento definiría si estaba realmente preparado para demostrar lo que había aprendido. Renata lo observaba desde la distancia, igualmente nerviosa. Sabía que Paulo, antes de su experiencia en el centro comunitario, habría abordado a un cliente como Mendoza con arrogancia, casi como si estuviera en un duelo de poder. Pero esta vez, algo en su expresión era diferente. Cuando Paulo se acercó a la mesa, respiró hondo y adoptó una postura calmada y servicial. «Buenas noches, señor Mendoza», saludó con voz firme pero respetuosa. «Estoy aquí para asegurarme de que su experiencia sea lo más placentera posible. ¿Hay algo específico que pueda hacer por usted esta noche?». El señor Mendoza lo miró con desdén. «Quiero la carne cocida exactamente a mi gusto. No demasiado hecha, pero tampoco cruda. Y asegúrate de que el vino esté a la temperatura perfecta. No tengo tiempo para corregir errores, joven». En el pasado, esas palabras habrían irritado a Paulo, pero esta vez, simplemente asintió con una sonrisa suave. «Entiendo, señor. Me aseguraré personalmente de que todo esté a su gusto. Si algo no cumple con sus expectativas, por favor, no dude en decírmelo». A medida que la noche avanzaba, el señor Mendoza encontró varias razones para quejarse. Primero, comentó que el pan no estaba lo suficientemente caliente. Luego, criticó la temperatura de la sala. A pesar de cada comentario cortante, Paulo se mantuvo sereno. En lugar de replicar o justificarse, escuchaba atentamente, se disculpaba cuando era necesario y tomaba medidas para corregir cualquier cosa que considerara que podía mejorarse. En un momento, el señor Mendoza lo miró de manera más inquisitiva, como si estuviera esperando una reacción defensiva. Pero Paulo simplemente dijo: «Gracias por sus observaciones, señor Mendoza. Estoy aquí para asegurarme de que su experiencia sea lo mejor posible. Aprecio su paciencia». La actitud inesperadamente calmada de Paulo empezó a desarmar incluso al exigente cliente. A medida que la cena avanzaba, Mendoza se quejaba menos, y finalmente, después del postre, solo hizo un pequeño comentario sobre el café. Pero esta vez, su tono ya no era tan agresivo. Cuando Paulo trajo la cuenta, el señor Mendoza lo miró directamente. «No esperaba que fueras tan atento», admitió con un tono que rozaba la sorpresa. «No es fácil lidiar conmigo, lo sé. La mayoría de los camareros tienden a perder la paciencia». Paulo sonrió levemente. «Mi trabajo es asegurarme de que su velada sea placentera, señor Mendoza. Todos tenemos días complicados. Estoy aquí para ayudar». El magnate asintió, visiblemente menos hostil que al principio. «Hiciste un buen trabajo esta noche». «Gracias». Mientras el cliente se retiraba, Paulo sintió una oleada de alivio y satisfacción. Sabía que había superado una prueba crucial, no solo a los ojos de sus compañeros, sino también a los de sí mismo. Renata lo observó desde la distancia, orgullosa de cómo había manejado la situación, y supo que ella también podría enfrentar su propia prueba cuando llegara el momento. Mientras Paulo lidiaba con su prueba ante el exigente señor Mendoza,
en otra parte del restaurante, André enfrentaba un desafío igualmente complicado. Desde que había sido promovido para liderar el programa de inclusión, André había implementado varias nuevas políticas que buscaban transformar la cultura de la Belle Étoile en una más inclusiva y respetuosa. Sin embargo, no todos en el equipo estaban dispuestos a aceptar esos cambios. Marcelo, uno de los empleados más antiguos y respetados, se había convertido en el líder no oficial de una pequeña pero influyente facción dentro del equipo que resistía las nuevas ideas de André. Creían que las antiguas formas de hacer las cosas habían funcionado bien durante años y veían las nuevas políticas como innecesarias y, en muchos casos, una amenaza a la tradición del restaurante. «Esto es ridículo», murmuraba Marcelo en voz baja, mientras hablaba con otros empleados en la sala de descanso. «Ahora parece que tenemos que andar de puntillas alrededor de los clientes, como si fueran todos de cristal. No es así como se mantiene la reputación de un restaurante de este nivel». André, aunque no siempre presente en esas conversaciones, era consciente de los sentimientos de algunos miembros del equipo. Sabía que si no lograba ganarse su apoyo, las políticas que estaba tratando de implementar nunca echarían raíces. Entonces, decidió enfrentar la situación directamente, pero no con confrontación, sino con la misma empatía y liderazgo que estaba tratando de fomentar entre los demás. Una mañana, André convocó a una reunión especial. Todos los empleados estaban presentes, incluido Marcelo, quien se sentó al fondo de la sala con los brazos cruzados, visiblemente escéptico. André se paró frente a ellos, sabiendo que lo que dijera a continuación podría definir su capacidad para liderar el equipo. «Quiero agradecerles a todos por el esfuerzo que han puesto en adaptarse a los cambios que estamos implementando», comenzó André, con un tono calmado pero firme. «Sé que no ha sido fácil, y sé que algunos de ustedes pueden tener dudas sobre por qué estamos haciendo esto». Las miradas se intercambiaron en la sala, y Marcelo alzó una ceja, claramente esperando algún tipo de reprimenda. Pero en lugar de confrontarlos, André cambió su enfoque. «Quiero que hablemos abiertamente sobre cualquier preocupación que tengan», dijo, mirando directamente a Marcelo. «Sé que cada uno de ustedes aporta algo valioso a este restaurante, y quiero asegurarme de que todos nos sintamos parte de este proceso de cambio». Marcelo, sorprendido por el tono conciliador de André, decidió hablar. «André, hemos trabajado de cierta manera durante años», dijo, su voz algo más suave de lo habitual. «No es que no valoremos lo que estás haciendo, pero ¿cómo podemos estar seguros de que estos cambios realmente mejorarán el restaurante?» André asintió, tomando un momento para considerar su respuesta. «Marcelo, tu experiencia aquí es invaluable. Lo que estoy tratando de hacer no es borrar lo que han construido, sino fortalecerlo. Todos queremos que este lugar sea el mejor, y eso significa adaptarnos a lo que los clientes esperan hoy. Pero más que eso, significa que trabajemos juntos, con respeto mutuo y un entendimiento compartido de que cada persona, ya sea un cliente o un colega, merece ser tratada con dignidad». La sala quedó en silencio por un momento. André pudo ver en los rostros de sus compañeros que sus palabras habían tenido un impacto. Marcelo, aunque aún con reservas, asintió levemente, reconociendo la sinceridad de André. «Vamos a intentarlo», dijo Marcelo finalmente, rompiendo el silencio. «Pero quiero que sepamos que podemos hablar si algo no funciona». André sonrió, aliviado por el pequeño pero significativo avance. «Eso es exactamente lo que quiero, Marcelo. Este es un proceso para todos nosotros. Gracias por estar dispuesto a dar este paso». Gabriel y Leonardo se reunieron con Paulo y Renata en una sala privada del restaurante, lejos del bullicio de los clientes y del personal. Había pasado un tiempo desde su regreso, y ambos habían demostrado con sus acciones que algo en ellos había cambiado. Gabriel, sentado frente a ellos, observaba con calma, mientras Leonardo mantenía una expresión seria pero alentadora. «Gracias por reunirse con nosotros», comenzó Leonardo, inclinándose hacia adelante. «Sé que las últimas semanas no han sido fáciles para ninguno de ustedes, pero queríamos escuchar directamente cómo se han sentido después de todo lo que han vivido». Paulo fue el primero en hablar. Respiró hondo y miró a Gabriel con una mezcla de humildad y gratitud. «Trabajar en el centro comunitario me cambió más de lo que esperaba», admitió, su voz tranquila pero firme. «Al principio, lo vi como un castigo, algo que simplemente tenía que soportar. Pero conocer a personas como Clara y Joao, y entender sus luchas diarias, me hizo darme cuenta de lo ciego que había sido. Juzgaba a la gente por su apariencia, por lo que llevaban puesto o por cómo hablaban. Nunca pensé en las historias que cada persona carga consigo». Gabriel asintió, escuchando atentamente.
¿Y qué aprendiste de eso, Paulo?, preguntó suavemente, buscando profundizar en sus palabras. Aprendí que el respeto no se otorga en función de lo que alguien tiene o parece, respondió Paulo, manteniendo el contacto visual. Aprendí que todos merecen ser tratados con dignidad, independientemente de su situación. Y eso incluye a quienes cruzan las puertas de este restaurante. Ya no veo a las personas como clientes que tengo que impresionar o juzgar. Ahora los veo como seres humanos, con sus propias historias y dificultades. Renata, que había permanecido en silencio, decidió intervenir. Para mí fue similar, confesó, su tono cargado de sinceridad. Siempre estuve tan enfocada en ascender, en ser vista como una camarera perfecta, que olvidé la importancia de tratar a las personas con humanidad. En el centro comunitario, vi lo que significa no ser visto, ser ignorado por la sociedad, y fue una lección que nunca olvidaré. Cambió completamente mi perspectiva sobre lo que significa servir a los demás. Gabriel, que había escuchado en silencio, se tomó un momento para procesar sus palabras. Su expresión era seria, pero había una calidez detrás de sus ojos. Estoy satisfecho con lo que han aprendido, dijo finalmente. No fue fácil, pero lo más importante es que tomaron esta experiencia como una oportunidad para crecer. No todos lo habrían hecho. Leonardo sonrió levemente, viendo el progreso de sus empleados. Ambos han demostrado que son capaces de cambiar, no solo en su forma de trabajar, sino también en cómo ven el mundo, agregó. Y por eso, Gabriel y yo hemos decidido darles una segunda oportunidad. Paulo y Renata intercambiaron miradas, sorprendidos pero agradecidos. No esperaban que este momento llegara tan pronto, y menos después de todo lo que había pasado. ¿Una segunda oportunidad?, preguntó Renata, apenas creyendo lo que escuchaba. Gabriel asintió. Así es. Volverán a sus trabajos, pero con una diferencia. Quiero que sean un ejemplo para los demás. Quiero que compartan lo que han aprendido, no solo con el equipo, sino también con los clientes. Este restaurante no debe ser solo un lugar de lujo. Debe ser un espacio donde cada persona que entre se sienta valorada y respetada. Paulo, con los ojos ligeramente humedecidos, murmuró, gracias, no defraudaremos esta vez. Lo sé, respondió Gabriel, esbozando una leve sonrisa. Confío en que harán lo correcto. Con esta segunda oportunidad delante de ellos, Paulo y Renata sabían que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Con el regreso de Paulo y Renata a la Belle Étoile, el ambiente del restaurante comenzó a cambiar de manera visible. Lo que una vez fue un lugar enfocado casi exclusivamente en la exclusividad y las apariencias, ahora evolucionaba hacia algo mucho más profundo. La transformación no fue instantánea, pero, con el tiempo, se fue tejiendo en cada aspecto del funcionamiento del restaurante. Desde el primer día de su reincorporación, Paulo y Renata actuaron con una humildad y una empatía que antes no habían mostrado. Los compañeros de trabajo, inicialmente escépticos, empezaron a notar la genuina transformación en sus actitudes. Paulo, quien antes había sido conocido por su actitud distante y arrogante, ahora se tomaba el tiempo para escuchar a los clientes con paciencia, incluso a aquellos que solían ser más difíciles. En lugar de responder con prepotencia, mostraba una comprensión que sorprendía a todos. Un día, mientras Paulo servía a una familia que celebraba un cumpleaños, uno de los clientes habituales, que lo conocía de antes, le comentó, Paulo, algo ha cambiado en ti, ¿no es así? Antes no eras tan comprensivo. Paulo sonrió, inclinándose ligeramente hacia la mesa. Todos podemos aprender a mejorar, señor. Me alegra que lo note. Renata también brillaba en su nuevo papel. Se aseguraba de que cada cliente se sintiera valorado, desde el que llegaba con trajes caros hasta el que prefería un estilo más sencillo. Un día, mientras ayudaba a una pareja mayor a encontrar la mesa perfecta, sonrió amablemente y les dijo, aquí, en la Belle Étoile, todos son bienvenidos. No importa de dónde vengan o cómo vistan, lo importante es que disfruten de su experiencia. La pareja le agradeció conmovida por su trato tan cercano. Paralelamente, el programa de capacitación de Andrés seguía adelante con gran éxito. Al principio, la resistencia de algunos miembros del equipo, como Marcelo, había dificultado el proceso, pero con el tiempo, las sesiones de formación comenzaron a tener un impacto visible en todos. André adoptó un enfoque práctico, haciendo que los empleados se pusieran en el lugar de los clientes, compartieran sus propias experiencias y discutieran cómo podrían mejorar el servicio. Este no es solo un restaurante de lujo, decía André en una de las reuniones de equipo.
Aquí no solo vendemos platos exquisitos, vendemos experiencias, y esas experiencias deben ser inclusivas para todos. El cambio comenzó a reflejarse también en la decoración y el ambiente del restaurante. Aunque la Belle Étoile seguía siendo un lugar elegante y exclusivo, la atmósfera ya no era fría ni intimidante. Las paredes, antes adornadas solo con obras de arte costosas, ahora mostraban fotografías de personas de diferentes culturas, edades y estilos, celebrando la diversidad de quienes visitaban el lugar. Los menús fueron ajustados para incluir opciones más accesibles para todo tipo de paladares y preferencias, reflejando un enfoque más inclusivo. El verdadero símbolo del cambio ocurrió un sábado por la noche, cuando un grupo de jóvenes con ropa modesta entró al restaurante. Paulo y Renata los recibieron como si fueran clientes VIP. «Bienvenidos a La Belle Étoile», les dijo Renata con una sonrisa genuina. «Nos alegra tenerlos aquí esta noche. Por favor, déjenme guiarles a su mesa». Los jóvenes se miraron entre sí, sorprendidos por el trato que estaban recibiendo en un lugar tan prestigioso. Poco a poco, la reputación del restaurante comenzó a cambiar en toda la ciudad. Antes, era conocido únicamente por su exclusividad y por atraer a la élite, pero ahora se estaba convirtiendo en un símbolo de hospitalidad inclusiva. Los clientes seguían viniendo por la calidad de la comida y el ambiente, pero también porque sabían que, sin importar quiénes fueran, serían tratados con respeto y calidez. El entrenamiento de André ya no era visto como una imposición, sino como una oportunidad para mejorar y hacer de la Belle Étoile un lugar donde todos, desde el personal hasta los clientes, se sintieran valorados. Leonardo y Gabriel, observando desde la distancia, se sentían orgullosos del cambio que habían impulsado. «Parece que la transformación ha sido un éxito», dijo Gabriel, mientras miraba a los empleados trabajar con dedicación. Leonardo asintió, satisfecho. «Este restaurante es ahora todo lo que siempre quise que fuera». Con el éxito de la transformación de la Belle Étoile, Gabriel y Leonardo no podían ignorar el impacto que sus decisiones habían tenido. Lo que comenzó como un ajuste interno, enfocado en la mejora del restaurante, ahora se había convertido en un modelo de cambio que resonaba más allá de sus puertas. Los clientes habituales y nuevos hablaban de la experiencia renovada que ofrecía el lugar, donde el lujo y la inclusión coexistían sin fricciones. Las historias de cómo Paulo y Renata habían cambiado y de cómo Andrea había logrado unir al equipo empezaron a circular por toda la ciudad. Un día, durante una reunión en el despacho de Leonardo, Gabriel se sentó frente a él con una idea en mente que no había dejado de dar vueltas en su cabeza desde que vieron los resultados en la Belle Étoile. «Leonardo», comenzó Gabriel, «hemos logrado algo grande aquí, pero no podemos detenernos ahora». Leonardo, intrigado, dejó de revisar unos papeles y miró a su amigo. «¿Qué tienes en mente?» «Lo que hemos hecho con este restaurante puede ser replicado. No solo en otros restaurantes de la ciudad, sino en todos los sectores de servicios. Imagínate el impacto que podríamos tener si llevamos este programa de inclusión y respeto a más lugares. Hoteles, cafeterías, bares. Incluso negocios que no están directamente relacionados con la hospitalidad podrían beneficiarse de un enfoque más inclusivo en cómo tratan a sus clientes y empleados». Leonardo sonrió. «Me gusta cómo piensas. Hemos visto de primera mano lo que el cambio puede hacer aquí. No solo hemos mejorado la experiencia del cliente, sino también el ambiente laboral para todos». Los dos amigos empezaron a planificar una expansión del programa. Decidieron crear una serie de talleres y capacitaciones dirigidas no solo a restaurantes, sino a otros negocios interesados en mejorar sus prácticas de inclusión y hospitalidad. Gabriel, con su amplia red de contactos en el mundo empresarial, comenzó a hacer llamadas, hablando con dueños de otros restaurantes, hoteles y grandes empresas de la ciudad. «Estamos ofreciendo algo diferente», explicaba Gabriel a un potencial socio por teléfono. «No se trata solo de mejorar el servicio, sino de transformar la cultura dentro de tu negocio. Lo que logramos en La Belle Étoile fue darle un alma al restaurante, y creo que eso puede beneficiar a cualquier lugar que quiera sobresalir, no solo por la calidad de lo que ofrece, sino por cómo trata a las personas». Poco a poco, la historia de la Belle Étoile y su transformación comenzó a aparecer en medios locales, y luego nacionales. Artículos en revistas de negocios y programas de televisión destacaban cómo un restaurante de lujo había pasado de ser un símbolo de exclusividad superficial a un modelo de hospitalidad inclusiva. Las entrevistas con Gabriel, Leonardo y algunos de los empleados, como Paulo y Renata, mostraban a la industria de la hospitalidad que este enfoque no solo era posible, sino necesario. Un día, Gabriel recibió una llamada inesperada del presidente de la Asociación de Restaurantes y Hoteles de la ciudad.
Hemos seguido de cerca lo que has logrado en La Belle Étoile, dijo el presidente. Estamos interesados en implementar un programa similar a nivel nacional. Creemos que es hora de que toda la industria dé un paso hacia una hospitalidad más humana. Leonardo, emocionado por las noticias, no pudo evitar sentirse orgulloso de lo que habían comenzado. Esto va mucho más allá de lo que imaginamos al principio, comentó a Gabriel mientras caminaban por el restaurante, observando el equipo trabajar con la misma dedicación que siempre, pero con una nueva perspectiva de respeto y colaboración. Lo más importante es que estamos impactando vidas, respondió Gabriel. Tanto de nuestros empleados como de nuestros clientes. Y ahora tenemos la oportunidad de hacer lo mismo a mayor escala. Los talleres comenzaron a organizarse en toda la ciudad. Cada semana, Gabriel y Leonardo impartían seminarios, compartiendo la historia de La Belle Étoile y brindando herramientas a otros negocios para replicar ese éxito. André, por su parte, lideraba las sesiones de capacitación prácticas, enseñando a los equipos a cómo implementar la inclusión en sus rutinas diarias, desde el trato con los clientes hasta la interacción entre compañeros. El programa se expandió rápidamente, y los resultados fueron evidentes. Restaurantes que antes se enorgullecían solo de su exclusividad ahora se convirtieron en lugares donde todos eran bienvenidos, y los clientes notaban la diferencia. Hoteles adoptaron políticas más inclusivas, asegurándose de que cada huésped fuera tratado con la misma calidez, independientemente de su apariencia o condición social. Gabriel estaba sentado en su oficina, observando la ciudad desde la ventana mientras las luces nocturnas comenzaban a encenderse. Recordaba claramente el día en que fue humillado en La Belle Étoile, un simple error basado en apariencias que, en lugar de volverse una experiencia amarga, había desencadenado una transformación profunda, no solo en el restaurante, sino en la industria de la hospitalidad y en su propia vida. Nunca había imaginado que ese momento de rechazo lo llevaría a crear algo tan grande. Su intención inicial era simplemente enseñar una lección a aquellos que lo habían juzgado, pero ahora, el movimiento de respeto e inclusión que había comenzado en un solo restaurante se estaba extendiendo por toda la ciudad y más allá. Lo que empezó como una cuestión personal se había convertido en un legado que impactaba vidas diariamente. Leonardo entró en la oficina y encontró a Gabriel sumido en sus pensamientos. ¿En qué piensas, amigo?, preguntó, cerrando la puerta detrás de él. Gabriel sonrió, sin apartar la vista de la ventana. Pienso en cómo todo esto comenzó. Un momento de humillación que podría haberme llevado por otro camino, pero decidí que tenía que hacer algo positivo con ello. Y mira ahora, dijo, girándose hacia Leonardo. Hemos logrado más de lo que jamás imaginé. Leonardo se acercó y se sentó frente a él, asintiendo. Es increíble ver hasta dónde hemos llegado. La Belle Étoile no es solo un restaurante ahora, es un símbolo de cómo la hospitalidad debe ser, inclusiva, respetuosa, humana. Y no solo eso, Gabriel, has inspirado un cambio real en cómo la gente piensa sobre el servicio y las relaciones humanas. Gabriel lo miró pensativo. Durante mucho tiempo pensé que mi legado sería mi éxito financiero, las empresas que construí. Pero ahora me doy cuenta de que el verdadero legado es la forma en que cambiamos la manera en que las personas son tratadas. No tiene nada que ver con dinero, sino con cómo influimos positivamente en la vida de los demás. Leonardo sonrió. Y eso, amigo mío, es un legado que perdurará mucho más que cualquier fortuna. En ese momento, Paulo y Renata entraron en la oficina, trayendo noticias de un nuevo grupo de restaurantes interesados en adoptar el programa de inclusión. Los cambios siguen llegando, dijo Paulo con una sonrisa, sintiéndose ahora parte de algo mucho más grande que él mismo. Gabriel se levantó de su silla y, con una sonrisa tranquila, respondió, este es solo el principio. Mientras salían de la oficina para continuar su trabajo, Gabriel se sintió en paz. Sabía que lo que había comenzado con un malentendido y una humillación ahora había florecido en algo mucho más importante, un movimiento de transformación que no solo había cambiado un restaurante, sino que estaba cambiando la sociedad en su conjunto. Y con eso, su verdadera misión en la vida había sido revelada. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.